Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Lecciones Bíblicas. El día de hoy estudiaremos este tema especial titulado El Diluvio. Hubo una destrucción que prácticamente fue mundial y destruyó así a mucha gente. Murieron muchas personas y tristemente estas se perdieron. Rechazaron la salvación y no entraron al arca. En el tiempo del fin en el que vivimos, Dios quiere que entremos al arca de la salvación y así podamos, pues, ser salvos en el juicio que muy pronto también nos tocará vivir. Para este estudio los invito a que juntos hagamos una oración ahí donde estemos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Queremos pedir que nos acompañes en el estudio del día de hoy. Tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes. Te pedimos, Señor, esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Génesis, capítulo 7, nosotros leemos esta historia del diluvio. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos hacer para entrar en el arca de la salvación en este tiempo en el que vivimos? Tú necesitas entrar al arca para ser salvo. Y vamos a aprender algunas lecciones para que así nosotros tengamos la salvación. Vamos a leer Génesis capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Cuáles son las lecciones para que nosotros podamos entrar al arca de la salvación y así como en los días de Noé, nosotros lleguemos a tener la vida eterna, la salvación, como Noé y sus hijos, su familia? La primera lección que nosotros encontramos en esta historia es como en los días de Noé, vemos que Dios les dio un tiempo para que ellos se arrepintiesen. Dios envió a su mensajero, Noé, para que construya un arca y la gente en ese tiempo entre al arca y tenga salvación. Dios demostró su amor para con ellos. Pero también este Dios que demostró su amor, también demostró su justicia, porque cuando se cerró la puerta del arca, nadie más pudo entrar.
por más de que querían y golpeaban la puerta, golpeaban el arca para entrar, suplicando misericordia, cuando empezaron a caer las gotas de agua en el cielo, y el texto bíblico dice que también dentro de la tierra empezaron a salir las aguas, fue terrible, ¿sí? Dios no tuvo misericordia, porque dentro del amor está la justicia de Dios. Y vemos acá un texto bíblico también que nos da luz acerca de este asunto en Mateo capítulo 24, versículo 37 en adelante. Dice: y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. La gente estaba viviendo una vida tranquila, normal, ¿sí? Pensando que los juicios de Dios, la justicia de Dios, nunca llegaría. Y esto nos demuestra que tanto el amor y la justicia de Dios van de la mano. Muchos dicen: Dios es imposible que destruya a todo el mundo en este tiempo. ¿Por qué hablan del tiempo del fin, de los juicios de Dios? ¿Por qué hablan de plagas? Hacen asustar a la gente. Pero en realidad no es el predicador, el pastor, quien hace asustar a la gente, sino más bien la Biblia nos muestra un Dios de justicia, un Dios que trae también juicio a la humanidad. Porque dentro del amor está la justicia. Un Dios de amor muestra su amor también a través de la justicia, dando un tiempo determinado para que nosotros nos arrepintamos y volvamos hacia sus propósitos, sus planes, y así podamos nosotros estar apercibidos de este juicio. El texto bíblico nos enseña que para que nosotros logremos entrar al arca de la salvación en el tiempo del fin, necesitamos tener en cuenta que hay un juicio y que el juicio, la justicia de Dios está dentro de su amor. El texto bíblico también dice que muchos no entendieron hasta que llegó el diluvio. En este tiempo la gente no entiende que Cristo viene, no entiende, no comprende que debe prepararse en todos los aspectos para los eventos finales. No entiende, no comprende, ¿sí? Porque de repente no toman en consideración lo que dice la palabra de Dios. Así que no podemos obviar el tema de la justicia de Dios. Muy bien, tenemos que tenerlo en cuenta. La justicia va dentro del amor de nuestro Dios. Segunda lección importante: las señales son claras. Los animales entraron en el arca. Vemos algunas señales antes del tiempo final del regreso de Jesús en Mateo capítulo 24, pero también en este texto, en el Génesis, con la historia del diluvio, vemos una señal muy clara, y era la señal precisamente cuando los animales entraron en el arca. Fue Dios quien les dijo que entraran al arca, y los animales obedientes entraron en el arca de manera ordenada, como Dios le pidió a Noé que los divida. Pero fue Dios quien les ordenó entrar al arca. No fue Noé que los metió a los animales uno por uno. No, los animales entraron
en el arca. La gente en ese tiempo, al ver a los animales entrar en el arca, tenían la señal más clara para que ellos puedan recapacitar y considerar también entrar en el arca de Noé. Pero ellos, aún viendo esta señal, viendo a los animales entrando en el arca, ellos hicieron oídos sordos, ellos no tuvieron consideración, no recapacitaron y su destino fue terrible, la destrucción. Dios nos invita a cada uno de nosotros a que también estemos atentos a las señales del tiempo del fin. Estemos atentos a las señales del regreso de Jesús. Estemos atentos a las señales de los eventos finales. Y precisamente nosotros vemos muchas señales en Mateo capítulo 24, donde dice que habrá guerras, rumores de guerras, ¿sí? Habrán hambres, pestes, terremotos en muchos lugares de la tierra. Y esto será principio de dolores. ¿Cuál es la señal entonces que falta que se cumpla para que nosotros sepamos que ya estamos en el tiempo del fin? Mateo capítulo 24, versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán hambres, pestilencias y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores. Estas señales ya ocurrieron. ¿Cuál es la que falta? Versículo 9. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24 está escrito de manera secuencial. Es prácticamente por pasos que nos describe cómo llega el final de la historia de este mundo. Ya nosotros vimos las señales de los terremotos, las guerras, las pestes, hambre, y dijo el texto que eso era principio de dolores. Lo que le sigue, la secuencia que sigue, es la persecución. Es una persecución a los cristianos. Luego de la persecución, entonces se termina de predicar el evangelio a todo el mundo. El fuerte clamor, ¿sí? Cuando la lluvia tardía es derramada y todos los hijos fieles con la voz en cuello empiezan a predicar el evangelio sin ningún temor, sin ningún miedo, empiezan a declarar todo lo que Dios dice, las profecías, el mensaje de los 3 ángeles, y el mundo entero conoce el evangelio, y entonces viene el fin. El fin es ya cuando se cierra la gracia, se cierra la puerta de la gracia para todos, absolutamente todos los seres humanos en la tierra. Y después de esto, el juicio. El mundo ya no será destruido por un diluvio, ya no será destruido por una inundación mundial, como en los días de Noé, sino más bien la destrucción, según el Apocalipsis, en la Biblia, será por medio del fuego. Y eso será realmente muy triste y doloroso. Por eso nosotros debemos estar atentos a las señales de los tiempos. Debemos estar atentos a los acontecimientos que vemos.
si va a venir una persecución hacia los verdaderos cristianos, que es la señal que nos toca pasar, vivir en nuestro tiempo, según Apocalipsis, nos muestra Apocalipsis 13, la primera bestia, la segunda bestia del Apocalipsis, que existirá un nuevo orden mundial, una sola religión, el ecumenismo, la unión de las religiones. Existirá una sola moneda, existirá un solo gobierno mundial. Y de esta manera, todos unidos, juntos, van a poner sus ojos airados contra el pueblo de Dios, contra los cristianos fieles que se mantuvieron en el camino de la verdad y mantuvieron los principios de la palabra de Dios en alto. Y ahí es donde existe una persecución. Las personas verán los juicios de Dios caer sobre la tierra y guiados por Satanás dirán, es Dios quien nos está castigando, porque este grupo de pecadores, de guardadores del sábado, no está guardando el primer día de la semana, el domingo. Es por eso que Dios nos castiga, así que hay que perseguirlos, hay que encarcelarlos, hay que aborrecerlos. Inclusive llegarán a matar a muchos cristianos fieles. Así que, queridos amigos, necesitamos estar atentos a las señales de el tiempo del fin. Tercera lección importante. Vemos acá en el relato del diluvio que existe una aparente tardanza. Pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. El texto bíblico nos menciona eso en Génesis capítulo 7, que pasaron 7 días y recién iba a llegar el diluvio. Noé, su familia, junto a los animales, entraron al arca. Pasaron 7 días y recién llegó el diluvio. La gente empezó a hacer burla de Noé, diciendo cómo es posible que entre al arca estando en tierra y no llegó ningún diluvio. Era mentira lo que él nos estaba diciendo. Noé tuvo que ser probada su fe de él y su familia durante 7 días. Existía una aparente tardanza. Y en la Biblia también Dios nos dice que Él no demora su venida, como algunos la tienen por tardanza, ¿no? Y se hacen burla, sino más bien Él es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno se pierda, sino más bien que todos procedamos al arrepentimiento, que todos nosotros nos arrepintamos de corazón y lleguemos a ser hijos obedientes, fieles a Dios. Él quiere transformar nuestra vida, nuestro corazón. Dios quiere transformar nuestra mente, nuestros hábitos. Y algo importante, los pecadores en el tiempo de Noé fueron inducidos por el diablo a cometer terribles pecados. Pero algo interesante, mire que por qué ellos se hundieron tanto en el pecado, dice acá una cita: los habitantes del mundo de Noé fueron destruidos porque se corrompieron debido a la complacencia del apetito pervertido. La alimentación que nosotros estamos llevando va a tener consecuencias eternas también en el tiempo del fin. La alimentación es muy importante. Acá dice que por medio del apetito de lo que ellos comían, sus pasiones pues carnales fueron más encendidas y cometieron muchos pecados. Necesitamos nosotros estar a cuentas con Dios para que cuando exista esta aparente tardanza,
¿sí? Y nuestra fe sea probada, pasaremos un tiempo de angustia. Es la angustia de Jacob, ¿sí? Nuestra fe será probada por un tiempo y así como Noé, en una aparente tardanza donde no llega el juicio, no había llegado el diluvio, ellos tuvieron que permanecer fieles dentro del arca, Noé y su familia. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, Noé caminó con Dios. Génesis capítulo 7, versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Todo lo que Dios le mandó, Noé lo hizo. Así debemos ser nosotros, cristianos obedientes. Todo lo que Dios nos dice, nosotros lo obedecemos. Si Dios nos dice que guardemos el séptimo día, lo guardamos. Si Dios nos dice que debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, con una alimentación saludable, entonces debemos alimentarnos de una mejor manera como Dios lo pide. Si Dios nos dice que debemos salir de las ciudades porque sus juicios llegarán a ellas, entonces debemos ser obedientes y hacer conforme a todo lo que Dios nos mande, ser hijos obedientes. Y cuando llegue el tiempo de prueba, cuando llegue la crisis y nosotros estemos en el momento de angustia, podamos perseverar confiados en las promesas de Dios y finalmente, cuando se cierre la puerta de la gracia, así como se cerró la puerta del arca, junto con Noé dentro, los animales dentro, y la gente se burlaba y no creía, ni aun cuando los animales habían entrado, habían visto las señales, aun cuando la puerta del arca se había cerrado, porque Dios envió al ángel de Jehová para que cierre esa puerta, que era gigante, era grande la puerta. La gente no creía, eran incrédulos, no entendían los tiempos. Y pasados los 7 días, empezó a caer gotas del cielo y empezaron a creer, pero ya era demasiado tarde. En el tiempo del fin sucederá lo mismo. Que no sea demasiado tarde para nosotros, que estamos aún en el tiempo de la gracia. Seamos obedientes. Mire lo que dice esta cita, en Mensajes Selectos, dice, usaron el tiempo de gracia que tan bondadosamente se les concedía para ridiculizar a Noé. Lo ridiculizaron y criticaron. Se rieron de él. Entonces tomaron a mofa las palabras de Noé, llamándolo loco, fanático. Mire qué terrible. El tiempo en el que vivimos sucede lo mismo. Aquellos que hablan del tiempo del fin, de la ley dominical, de persecución, aquellos que hablan de los juicios de Dios, se los toma por fanáticos, por disidentes, por extremistas. Pero, queridos amigos, la Biblia es clara y lo mismo que sucedió en los días de Noé, también sucederá en este tiempo. En vez de aprovechar el tiempo de gracia que Dios nos da, obedeciendo sus mandamientos y su voluntad, muchos empiezan a juzgar, a criticar, a estar estáticos sin prepararse y preparar a otros para el regreso de Jesús. Dios nos llama para que usted, nosotros, podamos prepararnos para los eventos finales. Muy pronto la gracia va a terminar. Los eventos finales van a venir uno tras otro y serán rápidos. Nuestra fe será probada, pero es ahí donde es Dios quien nos dará la victoria.
El justo por la fe vivirá. Si usted desea prepararse para entrar en el arca de la salvación y así, pues cuando llegue el fin de la gracia, usted estar dentro del grupo de los salvos y permanecer fiel a Dios, lo invito a que juntos hagamos una oración, que estas lecciones sean una bendición y una realidad en nuestra vida. Oremos. Padre celestial que moras en los altos cielos, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra. Suplicamos, Señor, que nos ayudes a prepararnos para los eventos finales, para el cierre de la gracia. Sabemos que la historia del diluvio es una muestra clara de lo que también sucederá en el tiempo del fin. Hubieron mucha gente que creyó en el mensaje de Noé, pero tristemente no perseveraron y al final solo entró Noé y su familia al arca. En el tiempo del fin, Señor, suplicamos que nos ayudes a prepararnos, a ser obedientes, a ser transformados por tu poder. Tú nos santifiques, Señor, nos cambies, Señor, de mentalidad. Nuestros ojos estén puestos en el cielo. Nuestros hábitos sean transformados, Señor, por ti. Suplicamos, Padre Celestial, que nos des tu gracia. Y así, cuando vengan los tiempos de prueba, nosotros salgamos victoriosos, salgamos vencedores. Nos entregamos a ti, Señor, y te agradecemos por tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos, y los esperamos en nuestra próxima lección de la Biblia.